Bueno, bastante de actualidad, ¿no? Y surgió la oportunidad de traerle para esta charla y creemos que puede ser muy interesante. Él mismo os contará un poco su perfil ahora para empezar, con lo cual no me voy a dilatar más y le dejo a Isaac. Pues muchísimas gracias, Miquel, por la introducción y gracias a todos por venir en un jueves de puente / acueducto aquí en Pamplona, ¿no? No sé qué hacéis aquí, no tenéis otra cosa que hacer en casa, supongo. Os ha gustado mucho el título de la charla, ¿no? Que parece muy de actualidad, General Purpose Artificial Intelligence, y posiblemente lo que estabais esperando es que hable un montón de ChatGPT, ¿verdad? Que os cuente todo lo que ha pasado. Hoy en las noticias se hacía eco de muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Después me introduzco yo un poco, pero quería empezar directamente con esta transparencia, que es lo que seguramente veníais esperando de lo que hoy hablase, ¿verdad? Iba a hablar de ChatGPT, lo chulo que está. ¿Todo el mundo ha utilizado ChatGPT? ¿Lo había escuchado? Hace un año y una semana que tenemos y convivimos con ChatGPT. Carlos Santana, no sé si lo conocéis, uno de los divulgadores más importantes de inteligencia artificial de España, hablaba de el antes de ChatGPT y después de ChatGPT, ¿no? Ya estamos en la era post-ChatGPT y eso es un poco, digamos, lo que creía que iba a hablar, pero lo que yo voy a hablar un poquito más es del cómo se puede hacer este tipo de cosas, ¿vale? No voy a llegar a unos niveles técnicos demasiado altos, pero quiero contar que no todo lo que hay en la literatura, ahora mismo en la investigación que se hace, no es todo los mismos modelos que vemos dentro de ChatGPT, Gemini y todos estos modelos, ¿vale? Vuelvo hacia atrás rápidamente porque, como comentaba Miquel, me iba a presentar muy rápidamente. Este soy yo, este es básicamente un resumen de lo que yo hago, de lo que me dedico y mis intereses científicos. Lo que llevo haciendo más de, bueno, no me acuerdo ya cuando empezamos, Miquel y yo, trabajando en el área del Big Data, que significa paralelizar y distribuir computación entre muchos ordenadores para resolver problemas de aprendizaje automático. Empezamos hace un montón de tiempo y nos especializamos mucho en el tema de preprocesamiento de datos, que significa limpiar los datos antes de que una máquina pueda aprender de ellos de forma efectiva, ¿vale? Y para ello he utilizado técnicas que se llaman de inteligencia computacional, no sé si las conocéis, no sé el background de dónde venís cada uno de vosotros, pero bueno, si os suenan las palabras fuzzy logic, algoritmo evolutivo, el deep learning obviamente, ¿vale? Que es lo que está debajo de todo lo que hay hoy día en inteligencia artificial, la parte más visible actualmente. Y todo ello lo he aplicado en distintos ámbitos como la salud, la energía, el transporte, la logística y temas de hospitality, que viene a significar temas de catering y demás, ¿vale? Yo he trabajado, por ejemplo, con una empresa que proveíamos soluciones de machine learning, de inteligencia artificial, para optimizar básicamente cómo poner los turnos de los trabajadores de Subway, dependiendo de la gente que esperábamos que llegase ese día a comprar sándwiches, ¿vale? Para ello he utilizado un rango de técnicas muy amplio y trabajo actualmente con distintas empresas también en este tema de Big Data y de Machine Learning, empresas como Unilever, que posiblemente conocéis. Si no lo conocéis, a partir de ahora os vais a dar cuenta cuando os lavéis las manos, tenéis productos de Unilever, cuando os coméis un helado, son de Unilever, ¿vale? Yo con lo que trabajo con ellos es en, bueno, tratar predecir cómo nos vamos a comer los helados para que puedan vender más helados, ¿vale? Básicamente eso es lo que tratamos de hacer. Pero también trabajo con otras empresas aquí en España, como Full Step, donde hacemos análisis de sentimiento de proveedores, o con ArcelorMittal, donde buscamos fallos de forma automática en temas de metalurgia, ¿vale? Donde voy y donde estoy dirigiendo mi investigación más recientemente en todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, ¿no? En tratar de que el mundo sea un poquito mejor, temas de eficiencia energética, y en este ámbito trabajo en dos cosas. Trabajo tanto en el uso de la inteligencia artificial para mejorar la energía, pero también el diseño de algoritmos de inteligencia artificial que consumen un poquito menos de energía y son un poquito más sostenibles en el futuro, ¿vale? Eso es el Green AI y lo que nos atañe hoy, que es la inteligencia artificial de propósito general. Y eso es lo que quiero hablar hoy, y primero voy a empezar hablando un poquito de qué son estos sistemas, qué son estos sistemas de inteligencia artificial de propósito general, que ponemos ese acrónimo GPAIS, que es el que más se estaba utilizando hasta hace no mucho, aunque ya se empieza a hablar de otra forma sobre estos sistemas. Luego voy a hablar de definiciones, voy a aburrir un poquito con definiciones que existen en legislación, y luego voy a entrar un poco más al cómo se están resolviendo estos problemas actualmente, hasta donde mis capacidades llegan, porque el amplio gama de técnicas es demasiado grande. Pararé un poquito en la IA generativa, porque todo el mundo está hablando de ella. Hablaré de multimodality, que es lo último que, si habéis leído las noticias esta mañana, ya se ha hablado del proyecto de Google
Gemini, que habla de eso, es que es multimodal, y vamos a hablar un poquito de qué significa eso muy brevemente. Y al final, una parte de discusión en la que os cuento un poco dónde veo yo que estamos, y si tenéis alguna aportación, pues podemos hablar de ello al final de la charla. Bueno, como os decía, estas técnicas, estos tipos de herramientas, ya las conocéis, ¿verdad? ¿Quién no ha jugado todavía nunca con ChatGPT? Si no lo has hecho, deberías. Te puede solucionar, no sé a qué te dedicas, pero deberías de utilizarlo, ¿vale? Yo lo utilizo para todo ya hoy día. Lo utilizo para preparar exámenes. Mis alumnos intentan, de hecho, resolver mis exámenes con esa herramienta. Lo que pasa es que no lo consiguen porque el libro que acabamos de publicar Miquel y yo todavía no ha sido usado por ChatGPT y no sabe cómo hacerlo, ¿vale? También podemos hacer dibujos muy chulos y tenemos también Meta, lanzó Llama 2 hace muy poco, permitiéndonos también acceder al modelo, ¿vale? Hablaré de eso un poquito más adelante. Y he titulado esta transparencia Los últimos avances de la inteligencia artificial. Y esta transparencia siguiente que tengo es dedicada a mi amigo y compañero Miquel, que me ha invitado aquí, porque seguramente a él lo que le gustaría que yo dijese aquí en esta charla es que uno de los últimos avances es nuestro libro que tenemos recientemente publicado en Cambridge, ¿vale? Donde hablamos de inteligencia artificial, el diseño de inteligencia artificial con Python, con Spark, para distribuir la computación de algoritmos clásicos y de algoritmos más avanzados. Eso es lo que nos gustaría poder decir, y lo curioso de esto, que el día que nos llama Cambridge y nos dice tenéis que subir ya el libro, por favor, última versión, le damos a enviar y al día siguiente me manda un mensaje Miquel por WhatsApp y me dice, tío, ¿has visto esto? Y entonces apareció esto. Esto es un proyecto similar a Copilot, no sé si conocéis Copilot, que los propios creadores de Apache Spark han creado para implementar en Spark utilizando simplemente inglés, en lugar de saber programar todos esos data frames y todas esas cosas que explicamos en 3 o 4 capítulos de nuestro libro. Eso sí es lo último en inteligencia artificial, pero sí quiero decir que tampoco nos desbanca todavía, el libro todavía sigue siendo útil, hay muchísimos conceptos que explicamos que no se podrían entender y que todavía la inteligencia artificial no sabría explicar y hacerlo de forma automática, pero sí que fue un poco, bueno, como poco no pudimos ni mencionarlo en el libro porque apareció literalmente al día siguiente de que enviésemos esto a la editorial y no nos dejaron hacer dicho cambio. Habiendo dicho esto, ¿qué son estos sistemas de inteligencia artificial de propósito general? Hoy día, y seguramente lo habéis escuchado, y si os metéis en la página de OpenAI, que es los creadores de DALL-E, los creadores de ChatGPT, veis que ya se habla de AGI. AGI es un acrónimo para Artificial General Intelligence. Cuando yo leí ese término, para mí, Artificial General Intelligence significa que la máquina podría hacer cualquier cosa como lo haría un humano o casi mucho mejor, ¿verdad? Pero ¿tenemos el mismo tipo de inteligencia? La cosa es que no, todavía difiere, y difiere mucho la forma en la que nosotros tenemos inteligencia, la forma en la que una máquina puede ganar o, de alguna forma, parecer que tiene inteligencia, ¿vale? Y aquí a la derecha os dejo uno de los fails clásicos de ChatGPT. Este fue muy famoso en Twitter, en X, en el momento en cuando salió ChatGPT, donde se le hace una pregunta que es muy parecida a la típica que nos hacían de qué color es el caballo blanco de Santiago, ¿no? Pero esta es la versión en inglés que dice Mike, la madre de Mike tiene 4 hijos, 3 de ellos se llaman Luis, Drake y Matilda. ¿Cuál es el nombre del cuarto? Y te dice ChatGPT que no tiene ni idea, no sabe ni por dónde empezar. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de comprensión y de causalidad y de determinar que aquí falta una persona y esa persona es la que está hablando, ¿no? La madre de, que sería Mike en este caso, ¿vale? Ese tipo de inteligencia todavía no está con nosotros. Se está hablando mucho ya de este término. Yo me niego a decir cómo de lejos estamos de conseguir eso hoy día, porque es muy difícil de predecir, las cosas están avanzando muy rápido, pero por ahora, en las técnicas que se conocen, las herramientas que existen, lo que vais a ver es que falta un razonamiento complejo, hacen razonamiento básico muy bien, no tienen una conciencia de sí mismos, no saben si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, hablaremos mucho de eso más adelante, y no suelen tener una iniciativa, no se levantan una mañana y dicen, bueno, hoy voy a intentar hacer esto para aprender más, no tienen esa curiosidad que podría tener un humano, ¿vale? Pero sí que son fantásticos para realizar muchas otras tareas. Para lo que son buenos es para reconocer patrones e imitar cómo nosotros lo haríamos. Han aprendido de muchísimos datos de humanos y, por tanto, se parece mucho a lo que hacemos. Habrá mucha gente que piense que son simplemente loros, y me lo han dicho así, el ChatGPT es un parrot, es un loro.
Bueno, tiene alguna cosilla más, que no solo es un parrot, pero sí es verdad que ha aprendido de nosotros y esa es la única información de la que dispone, ¿vale? Pues nada, eso digamos que es lo que se cree que hoy día es la inteligencia artificial, pero si nos vamos a la realidad, y esto no sé de dónde venís, pero si trabajáis en ciencia de datos, veréis que hoy día lo que suele ocurrir es cuando trabajamos con una empresa, vamos sobre un ciclo de la inteligencia artificial, el ciclo del machine learning. Cuando se realiza y se resuelve un problema, normalmente se resuelve para algo muy específico. Y todo comienza con expertos que tratan de diseñar unos algoritmos que funcionan muy bien para unos datos específicos. Esos datos específicos son recogidos por una empresa o por una entidad, ¿vale? Y luego se intenta identificar qué es lo que queremos resolver. Y vamos sobre un proceso, una serie de etapas del machine learning en el que exploramos esos datos, vemos qué se puede hacer, limpiamos los datos, los preparamos, elegimos el mejor modelo de inteligencia artificial que funcionaría con dichos datos, evaluamos cómo de buenos son y analizamos los resultados. Y cuando todo eso pasa por varias iteraciones de este ciclo, en algún momento se pone y se despliega para el uso de dicha empresa. Lo que le suele ocurrir a todas estas técnicas de machine learning, digamos tradicionales, el uso tradicional, es que están confinados a una tarea muy específica. Necesita unos datos y requiere expertos que normalmente somos científicos de datos, que sabemos un poquito de algoritmos y sabemos cómo tocarlos, cómo hacerlos que funcionen. Sin embargo, este tipo de técnicas les falta y tienen esa carencia de ser capaces de hacer otras cosas que no se le ha enseñado. Pero no significa que no podamos tratar de ir en esa dirección, porque cada vez lo que vamos a tratar de hacer es generalizar más y aprender a hacer este proceso de forma automática. Y eso es lo que llamaríamos inteligencia artificial de propósito general. El término como tal, GPAIS, no está definido de forma estándar por nadie, ¿vale? Por ninguna empresa ni por ningún organismo hoy día, pero para nosotros, la forma en la que nosotros lo vemos, es algo más modesto que eso de la inteligencia general artificial, ¿no? La del AGI, ¿no? El AGI para mí sería algo mucho más, ya como se ven en las películas, ¿no? Robots que andan por aquí y no hacen las cosas mejor que nosotros. Nosotros estamos hablando de algo de que no tiene que tener las habilidades, las capacidades que tendría un humano, pero que sí nos puede ayudar en muchísimas otras cosas, ¿vale? Son capaces de realizar las tareas para las cuales se ha programado y quizá puede que sea capaz de hacer cosas para las que no ha sido específicamente programado, aunque eso todavía es algo que se está discutiendo. Habréis escuchado, si estáis y si leéis un poco las noticias, habréis escuchado los términos modelos fundacionales o la IA generativa, y nosotros, en lo que te presento, lo que os presento aquí en esta charla hoy, os digo que ellos son muy importantes, son los que están asomando la cabeza, pero no son los únicos tecnologías, no son las únicas tecnologías que de verdad podrían hacer algoritmos de inteligencia artificial de propósito general. Cuando empezamos en esto, empezamos a definir, en mi grupo empezamos a definir qué es esto del GPAIS, qué es esto de la inteligencia artificial de propósito general. Nos fuimos a los últimos artículos y entre ellos nos fuimos al AI Act de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en la que se define que es un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial general. Y si lo leéis, y os lo parafraseo por encima, es demasiado simple, ¿vale? La definición habla de que sería capaz de aplicarse a imagen, reconocimiento de voz, audio, vídeo, detección de patrones, resolver preguntas, traducción, etc. Y eso sería lo que llama inteligencia artificial de propósito general, pero se queda muy arriba. Eso casi cualquier sistema se podría considerar que es inteligencia artificial de propósito general. No digo que no sean susceptibles cualquier otro sistema de inteligencia artificial y no haya que legislarlos, eso es otro tema, ¿vale? Pero la definición se queda un poco corta. ¿Qué pasó? Esto salió en diciembre del año pasado, casi hace un año y un día, y posteriormente han salido como 5 o 6 definiciones de qué es esta inteligencia artificial de propósito general. El Future of Life Institute publicó la siguiente definición que dice que un sistema de inteligencia artificial es un GPAIS cuando puede realizar tareas y adaptarse para realizar un rango de tareas que son distintas, incluido aquellas para las que no ha sido específicamente entrenado. Significaría que nunca ha visto esos datos o los datos estaban ahí, pero nadie le ha dicho, oye, aprende en esa forma particular, y aún así es capaz de realizarlo. Cuando nosotros vimos estas definiciones, dijimos,
vale, me parece bien, pero me falta un poco más de detalle. Nosotros como académicos nos falta un poco del el cómo y qué significa eso y qué grados de inteligencia puede tener una máquina, un sistema de inteligencia artificial de propósito general. Y por eso nos dispusimos a trabajar en este tema y a estudiar un poquito más sobre ello. Lo primero que vimos es que entre las definiciones, que solo he enseñado dos, en el artículo que referencio en esta charla hay muchísimas más definiciones, veréis que hay muchísimo desacuerdo en qué es exactamente un sistema de propósito general. Se usan los términos AGI y GPICE como si fuesen lo mismo y para nosotros no es exactamente lo mismo. Nos vemos como un paso siguiente el AGI, ¿vale? Se centran muchísimo en el tema de adaptación y se centran demasiado en la idea de modelos fundacionales que os voy a comentar a posteriori, ¿vale? Y se centran también muchísimo en temas legislativos, pero no hablan de qué problemas pueden resolver, de los retos a los que se enfrentan, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por eso nos decidimos nosotros trabajar en ese área. Nuestro objetivo, por tanto, fue cómo vamos de una inteligencia tradicional que se centra en resolver una tarea, es lo que llamamos Fixed Purpose Artificial Intelligence, cómo nos vamos a GPICE, que es donde estamos hoy día, hasta que llegáramos en algún momento, sí se podría, que no lo sé, a una inteligencia de verdad general, ¿vale? Una inteligencia general artificial. Nosotros aquí os enseñamos algunas de las cosas que deberían de ocurrir, se tienen que ocurrir, que puede adaptarse a nuevos problemas, que puede utilizar conocimiento que haya aprendido previo, pero básicamente para mí lo más importante es que GPICE significa que puede resolver más de una tarea, ¿vale? Esa sería la definición más clara, ¿vale? Vamos por ello rápidamente, para no aburriros demasiado, a definir un poquito qué es el GPICE, ¿vale? ¿Estáis todavía conmigo o habéis quedado ya? ¿Sí? No sé si estáis atentos o dormidos, entonces me preocupa, ¿no? Bueno, aquí os resumo, en el primer bullet point de aquí, os resumo qué son los modelos tradicionales. Solo resuelven una tarea en un momento dado. Eso no significa que no pudiesen de alguna forma aplicarse a más problemas. De hecho, nosotros en nuestra investigación siempre demostramos que la técnica funciona con un numeroso conjunto, con diferentes conjuntos de datos. Sí, pero normalmente si de verdad quieres ser fino, tienes que hacerlo funcionar muy bien con datos específicos, ¿vale? Pero para que sea realmente general, debería de considerarse todas esas tareas a una misma, en un mismo contexto y de una sola vez, ¿vale? De forma intuitiva, podéis imaginar que una inteligencia artificial que aprenda solo a resolver una tarea será más sencilla que una inteligencia artificial que trate de aprender de muchísimas más cosas, pero a la vez también puede explotar conocimientos. Si os pensáis cómo nosotros los humanos aprendemos, nosotros aprendemos de forma, digamos, incremental, ¿no? Nosotros, si nos dicen a distinguir entre un perro y un gato, en cuanto has visto un perro la primera vez, aunque luego veas otro perro de otra raza, ya sabes que se parece más a un perro que a un gato. Raro es que diga eso es un gato, aunque hay perros que, bueno, algunos podrían estar ahí en razas que dicen, pero no tienes que ver todas las razas, no has tenido que ver todos los perros para saber que eso es un perro. E incluso los humanos somos capaces de hacer cosas muy chulas. Si yo te digo, dime qué es una cebra, y tú nunca has visto una cebra, podrías describirla como un caballo con rayas. Y tú ya en tu cabeza te puedes imaginar cómo funcionaría. Eso la inteligencia artificial lo tiene un poquito más difícil. No significa que no sea posible, ¿vale? Cuando definimos GPICE, nosotros creemos que una parte muy, muy importante a considerar es el tiempo, el momento, ¿vale? Y añadimos eso a la ecuación y a la definición de GPICE. ¿Y a qué me refiero con ello? Me refiero a que vamos a distinguir dos escenarios totalmente distintos. Un escenario que llamamos closed world, el mundo cerrado, o el mundo abierto. El mundo cerrado significa, tenemos un montón de tareas que resolver. Imaginaos que tenemos 600 tareas para las cuales tenemos los datos, sabríamos un poco cómo funciona y les tratamos de enseñar al ordenador a resolver todas esas tareas a la vez. ¿Sería eso inteligencia artificial de propósito general? Por supuesto que lo sería, porque sería capaz de resolver más de una tarea a la misma vez. Pero suponemos que no habría nada nuevo para lo que se esperaría que esa inteligencia artificial fuese capaz de resolver, ¿vale? Será capaz de resolver muchas tareas, va a tratar de explotar sinergias entre los datos de distintas tareas, ¿no? Imaginaos un clasificador de imágenes que es capaz de clasificar
razas, clasificar coches, clasificar... Todas esas tareas son relativamente distintas, pero al fin y al cabo es la misma arquitectura de inteligencia artificial las que nos lo permiten. Por lo general, se espera que haya suficientes datos. No significa que muchas de las cosas que hacemos los científicos de datos, de data augmentation, de aumentación de los datos, etcétera, etcétera, no sean necesarios. Lo que significa es que sería casi suficiente para realizar ese tipo de sistemas. Sin embargo, el caso un poquito más allá, más general de verdad, es lo que llamamos Open World. Open World es cuando, bueno, tenemos tareas que de repente aparecen y tratamos que el sistema, de forma muy rápida, sea capaz de resolverlas. Esperar que sea capaz de resolverlas sin haberle enseñado nunca nada perfectamente no es muy normal, ¿no? Es como si pones a un estudiante de repente a resolver ecuaciones diferenciales sin haberle dado nunca un poquito de matemática antes, ¿vale? Pero con un poquito de conocimiento sí que deberían de ser capaces de explotar el conocimiento que aprendieron anteriormente en el tiempo cero para que cuando en un tiempo delta de t sean capaces de resolverlo, ¿vale? Entrando un poquito más en detalle, esta sería la forma más simplista de estos modelos de inteligencia artificial de propósito general, que son capaces de abordar más de una sola tarea. Y no se espera en ningún momento que si ahora le dices algo distinto, lo vaya a hacer, ¿vale? Si conocéis el proyecto Gato, por ejemplo, es un proyecto que permite resolver 600 tareas multimodales, es una pasada, pero no le dé una tarea más inmediatamente sin querer tocar el modelo y que funcione. ¿Se podría adaptar dicho modelo? Sí, eso es otro tema, ¿vale? Eso sería conseguir que fuera open world, ¿no? Si llega una nueva tarea, tendríamos normalmente que reentrenar todo el modelo o hacer algo específico para que funcionase. Si nos centramos en el open world, aquí lo que tenemos es un sistema bastante más dinámico, que vais cambiando, cosas que no podríamos esperar a priori, como por ejemplo esto, ¿vale? ¿Quién podría esperar que ese ruido ahora mismo, ¿vale? Lo importante es que esos sistemas reconocen que viven y que tienen que trabajar en ese ámbito, ¿vale? Tienen que saber, van a intentar resolver tareas para las cuales no han sido diseñados específicamente y van a necesitar, bueno, adaptarse, ¿vale? Adaptarse a ese tipo de problemas y van a utilizar todo lo que habían aprendido anteriormente para resolverlo. Si lo pensáis, es como nosotros los humanos también aprendemos, ¿no? Nosotros vamos al colegio, vamos aprendiendo cositas, cuando llega a la universidad empieza a aprender cosas más complejas, ¿no? Básicamente estamos en el tema 1, ¿no? Cuando llega a la universidad la primera vez y tratáis de aprender algo nuevo, ¿vale? Un par de remarks, un par de notas que son importantes de realizar. Cuando hicimos esta división nosotros de closed world o el open world, lo que vimos era que, bueno, hay que hablar un poquito sobre los datos, qué disponibilidad de los datos tenemos. Cuando hablamos de closed world, suponemos que tenemos suficientes datos, ¿vale? Aunque puede que haya que aumentar los datos, vaya que hacer distintos tipos de cosas que todos conocemos. Bueno, todos los científicos de datos realmente conocemos. Pero en el open world, lo que casi es obvio es que los datos van a ser poquitos, van a ser muy poquitos y se asume que incluso puede que no haya datos, sino que haya descripciones de los datos, ¿vale? Eso era el ejemplo que os contaba de la cebra, ¿no? En la que os decía, no le he dado ni una imagen de una cebra, simplemente le he dicho que una cebra es como un caballo, pero con rayas negras verticales, ¿vale? Y si no le dices que son verticales, se va a pensar que puede ir de cualquier forma, ¿vale? Eso sería open world, ¿no? Donde tienes pocos datos. No significa así que muchísimas de las cosas que existen ya en la literatura en inteligencia artificial no significa que no asumen datos en ese tiempo tema 1. Sí asumen muchos de ellos datos, ¿vale? El AutoML clásico, si lo conocéis, pueden y asumen que van a tener ese tipo de datos. ¿Qué ocurre cuando tratamos de abordar tareas para las cuales no hemos tenido datos previamente? Pues normalmente se van a encontrar con dificultades y seguramente habréis escuchado el problema de las alucinaciones. No sé si habéis escuchado el término alucinación o sabéis que ChatGPT, por ejemplo, se inventa cuando no lo sabe, pero casi nunca te dice no lo sé, no estoy muy seguro, no, es como ese alumno chulo de la clase, ¿no? Que siempre te levanta la mano y te dice la respuesta, pero que no lo tiene tan claro el por qué, ¿vale? Lo bueno que tiene eso es que esa alucinación no tiene siempre por qué ser mala y puede que de vez en cuando le suene la flauta y salga algo muy bueno, y eso es lo que se le está llamando habilidades emergentes. Las habilidades emergentes, las capacidades emergentes, quizás mejor traducción que habilidades. Bueno, es un tema que es totalmente hot topic en el momento. No se sabe
si de verdad hay algo emergente o simplemente es que el que lo estaba programando no tenía ni idea de cómo eso debería de funcionar y no saben por qué. Como no se sabe por qué, todavía es difícil de saber si de verdad existen esas habilidades emergentes o no, o es que los datos estaban ahí y la máquina ha aprendido porque los datos estaban ahí y podría hacerlo. ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que los modelos más avanzados, gracias Mikel, no sé lo que ha hecho, gracias, lo que nos gustaría es que la inteligencia artificial, cuando trabaje en ese open world, cuando tiene nuevas tareas, lo que debería de hacer es lo que debería hacer cualquier buen estudiante. Empieza, lo intenta por sí mismo y cuando duda, ¿qué debería de hacer? Profe, no me entero, o se lea otro libro, ¿verdad? Eso es lo que esperaríamos que hiciera la inteligencia artificial más avanzada en el momento. Pregunte, se autodiagnostique, sepa un poco y diga, no estoy seguro de lo que estoy diciendo aquí, voy a seguir investigando. Eso todavía no hay ninguna herramienta que realmente llegue a ese nivel de sabiduría, digamos. Sí que reconocen, bueno, puede que estos datos no sean demasiado buenos, pero normalmente no te lo dice tan directamente, ¿vale? Para mí, como os decía al inicio de la charla, es muy difícil saber cuándo vamos a llegar a esa inteligencia de verdad general, ¿no? Esa inteligencia que fuera capaz de resolver problemas de razonamiento complejos, que vea causalidad entre las distintas cosas y sea capaz de resolverlo, que tenga curiosidad, que tenga conciencia, que tenga iniciativa. Ese tipo de características que son inherentes a los humanos, bueno, para mí están todavía un poco lejos de lo que yo veo cuando implemento una red neuronal en un ordenador, ¿vale? Todavía lo veo un poco lejos. No significa que, como imita muy bien a los humanos, esos modelos grandes, Large Language Models, que vemos hoy día como ChatGPT, no significa que no parezca que lo tienen, ¿vale? Y se parezca muchísimo, pero bueno, todavía estamos un poquito lejos, ¿vale? Con toda esta discusión que os daba, ahí en lo que ponemos nosotros en nuestro artículo, en el que baso esta charla, básicamente definimos GPIs, definimos estos modelos en base a los grados de autonomía que se esperan y a cositas muy importantes, capacidades para adaptarse, demostración de competencia en dominios que a lo mejor no ha sido entrenado o al menos no intencionalmente, la habilidad para aprender de poquitos datos, eso sí que es importante para un modelo de inteligencia artificial de propósito general. Y casi lo más importante hoy día sería que sea proactivo en saber, bueno, no tengo muy claro si yo puedo resolverte esta pregunta, pero te voy a dar estas pistas y por aquí vamos y te pido que me des instrucciones para mejorarme a mí mismo, ¿vale? Con esta es nuestra definición que ponemos, que bueno, lo que queremos decirle con esto a los que legislan la inteligencia artificial es que tienen que saber o tienen que hablar más con nosotros, no más con los que de verdad estamos implementando todos los días este tipo de modelos. Y en los siguientes 15 minutos voy a tratar de hablaros de la taxonomía de métodos, ¿vale? Aquí normalmente me puedo llevar perfectamente un curso de máster entero contando cada una de las partes. Lo que voy a tratar de hacer es de forma muy somera contar un poquito, bueno, cómo se puede hacer inteligencia artificial de propósito general, ¿vale? Porque hay muchos métodos y de hecho en la literatura ya casi todo el mundo habla de esos modelos fundacionales que son lo que hacen OpenAI y ya no hay nada más, pero eso no es verdad, ¿vale? Haciendo este tipo de cosas llevamos muchísimo tiempo. De forma muy general también, hemos distinguido dos enfoques totalmente distintos para resolver los problemas de propósito general. Por un lado, lo que llamamos AI Power AI, inteligencia artificial que se basa en inteligencia artificial para funcionar mejor y de forma más general, o un solo modelo, y esto sería más parecido a lo que hacen los modelos fundacionales, que es básicamente tú dame datos, que ya intentaré yo con eso apañarme, ¿vale? Cuando hablamos de AI Power AI, esto es algo que llevamos haciendo muchísimo tiempo en inteligencia artificial. En inteligencia artificial no solo hablamos de aprendizaje, aunque es posiblemente lo que más se ve, pero hablamos de aprendizaje, hablamos de optimización. Muchos de nosotros trabajamos en algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, algoritmos de búsqueda. Todo ese tipo de algoritmos siempre se han estado interaccionando con el machine learning, la optimización, para mejorar lo uno a lo otro, ¿vale? La optimización se mejora a sí misma, el machine learning se mejora a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y siempre ese tipo de técnicas ya existían, ¿vale? Ese tipo de ideas es lo que clasificamos nosotros aquí como la IA para mejorar a la IA y nos permite hacer dos cosas. Por un lado, diseñar IA, es decir, diseñar nuevos algoritmos o diseñar las configuraciones buenas de la inteligencia artificial o enriquecer a otra IA, ¿vale? Y eso es lo que voy a tratar de daros unos cuantos ejemplos de qué significa eso. Por otro lado están los modelos
que lo que hacen es aprender de muchísimos datos y con muchísimas tareas directamente. Eso tendría un solo modelo que intervendría a la misma vez. No significa que estos modelos fundacionales no utilicen otras cositas a la vez, ¿vale? Sí que utilizan a veces otros agentes, otras inteligencias artificiales a la vez, ¿vale? Pero sí que digamos que podemos dividirlo. Esta sería la taxonomía que proponemos nosotros, ¿vale? En un solo vistazo, y ahora lo que voy a hacer es caminar por todo ello muy rápidamente, ¿vale? Son muchísimos conceptos, no pretendo que os quedéis con todo, pero bueno, si os doy una visión general y entendéis un poquito de qué hablo, me doy por muy contento, ¿vale? Primero nos vamos a centrar en el diseño, ¿vale? Vamos a hablar de esta IA generada por IA. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En ciencias de la computación, en informática, ¿cómo resolvemos todos los problemas? ¿Quiénes son informáticos aquí en la sala? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos todos los problemas en informática? Una nueva capa de abstracción, ¿verdad? Siempre lo hemos resuelto igual. Lo que hacemos aquí es, la IA no, una capa encima. Ponemos otra IA que nos ayude a mejorar la IA. Y eso es lo que estamos haciendo, tan sencillo como eso, ¿vale? Y eso es lo que llamamos IA, AI Power AI, ¿vale? Cuando hablamos del diseño, estamos hablando de cosas que posiblemente ya conozcáis, cosas como el tunear los parámetros de un algoritmo. Eso ya es intentar hacerlo general, si lo que pretende es que funcione para muchos problemas. Seleccionar el modelo, qué arquitectura, si estamos hablando de Deep Learning, es la que funciona mejor, o qué necesitamos Deep Learning. No siempre necesitamos Deep Learning para resolver un problema. Y yendo más allá, podemos pedirle a la inteligencia artificial que diseñe los algoritmos nuevos, que invente algoritmos. ¿Podemos hacer eso? Se puede. Estamos ahí y ese es otro tema. Y por otro lado es cómo enriquecerlo. Lo que se puede hacer mucho hoy día y lo que se está llevando muchísima atención es el uso de la IA generativa, que nos permite generar datos para aliviar algunos de los muchos problemas que tenemos en inteligencia artificial, como que es la falta de datos, curiosamente. No solemos tener datos etiquetados, datos de buena calidad que nos permitan entrenar bien los modelos. De esto os voy a contar un poquito a posteriori. Y aquí hay unas cuantas cosas más, y mi pantalla se acaba de ir y ha vuelto. Gracias. Vale, aquí voy a caminar un poquito rápido, ¿vale? Para no aburriros. Pero la optimización de parámetros, no sé cuánto conocéis, por ejemplo, una red neuronal, tiene una cantidad de parámetros que dependiendo de cómo se configuren va a funcionar mejor o peor, va a entrenar mejor, va a entrenar peor, va a ser capaz de generalizar mejor o peor, ¿vale? Se pueden utilizar técnicas como metaheurísticas, se pueden utilizar técnicas de metalearning también para tratar de aprender cuál es la mejor configuración para un problema dado. No sé si conocéis algunos frameworks como Optuna o HyperOpt que te permiten hacer eso de forma bastante flexible, ¿vale? Y permiten hacer muchísimas cosas. El problemita que tenemos es en ese open world, cuando tienes muy pocos datos, cómo optimiza esos parámetros de forma automática, ¿vale? Pero sí que se puede hacer, lo que pasa es que llega a ser muy difícil, ¿vale? Os puedo contar, si queréis, en más detalle en algún momento cómo funcionaría. Otro problema clásico, de hecho, en inteligencia artificial ha sido lo que se ha llamado el AutoML. ¿Habéis escuchado AutoML alguna vez? Auto Machine Learning, que significa, tengo unos datos, ¿cuál es el mejor algoritmo de inteligencia artificial para esos datos? ¿Vale? Y eso ha sido básicamente un problema de selección, ¿cuál escojo? Y ya si lo complicamos es ¿cuál escojo con qué parámetros? ¿Vale? Eso llevábamos haciéndolo con datos de lo que llamamos datos tabulares, datos que son numéricos o categóricos, pero están escritos, ¿vale? Que no son textos, no son imágenes, no son vídeos. Llevamos haciéndolo muchísimo tiempo. También podemos tratar de elegir el mejor algoritmo para un problema de optimización, para un problema de búsqueda, ¿vale? Eso es lo que llamamos hyperheuristics. O incluso también se habla de auto-reinforcement learning, elegir los mejores componentes para que los distintos ámbitos de la inteligencia artificial se puedan automatizar mucho más. El AutoML, hoy día, como nos estamos centrando muchísimo en el aprendizaje profundo, en el deep learning, hay muchos autores, de hecho uno de los más potentes que publica este trabajo aquí abajo, en AutoML, lo llama Deep Learning 2.0, ¿vale? Si habláis con Carlos Santana, él te dice que el Deep Learning 2.0 es otra cosa, es el uso de la multimodalidad, el self-supervised, es otro tipo de cosas. La gente está tratando de acuñar esos términos, ¿no?, para intentar vender, nosotros hacemos el siguiente nivel de Deep Learning, ¿vale? Pero bueno, la idea es que lo que vamos a tratar es de automatizar todos esos parámetros y arquitecturas que tenemos que buscar para que funcione bien en un problema dado.
Algo un poquito, bueno, algo obvio de este tipo de algoritmos de selección automática es que lo que quieren hacer es quitarnos al humano del proceso. Básicamente se quieren cargar a todos los científicos de datos, no los necesita y directamente se haría. Básicamente nos estamos pegando un tiro en el pie todos los científicos de datos porque estamos haciendo técnicas que nos quitarían de en medio, aunque nos harían más fácil nuestra vida por unos cuantos, por un momento, ¿vale? Si me dice, ¿es esto closed world? ¿Es esto open world? Aquí podríamos estar peleándonos un rato porque depende un poco de los distintos autores. Aquí os comento que las técnicas que existen actualmente de AutoML, como AutoWeka, AutoGluon, que es una de las más potentes, o AutoScikit-learn, son realmente closed world y si quisieran funcionar en open world necesitarían muchísimos datos. Necesitarían datos porque si no, no va a funcionar. Aunque hay estrategias de metalearning que podrían hacerlo funcionar. Para la construcción como tal de algoritmos desde cero, solo quería en esta transparencia destacar esta referencia en la que se habla, bueno, de esa idea de construir algoritmos desde elementos muy básicos. Le da operadores matemáticos muy básicos e intentas que el algoritmo se construya. Pero lo que estamos tratando de hacer es, le da unos datos y le dice, construirme un algoritmo que resuelve dicho problema. ¿Es eso propósito general? A mí me lo parece, pero a la vez esa tarea ya tienes datos. Entonces no es el mismo paradigma, ¿no? Es algo un poco extraño, ¿no? ¿Funcionaría en Open World? Yo diría que sí, pero necesita datos. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que añadir muchísimas otras capas para que esa idea funcione correctamente, ¿vale? Bueno, pues de aquí me muevo a la parte de enriquecimiento o ayuda de la IA para mejorar a la IA, ¿vale? Esto sí que lo voy a hacer muy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo y me quiero parar básicamente en esta y me quiero parar en esta, que son las tres más importantes. Uno de los problemas de la IA actual es que no sabe adaptarse fácilmente a cambios rápidamente. Si algo cambia en los datos, le cuesta un poquito, ¿vale? Y eso llevamos investigándolo muchísimo tiempo en áreas como el data streaming, con algoritmos de detección de que algo está ocurriendo, ¿vale? Ese tipo de algoritmos se deben de utilizar en algoritmos de propósito general para que sean capaces de, digamos, adaptarse al mundo real. Continual Learning en Neural Networks es básicamente esa idea también con la capacidad de adaptarse a dicho cambio. La generación de datos sí que es hoy día uno de las formas en las que la IA se puede mejorar a la IA. Y aquí sí me gustaría comentar la idea de POET. No sé si habéis escuchado hablar de POET. POET es un sistema de aprendizaje por refuerzo que la idea básica, hasta donde yo conozco, es que ponen un robot, ¿vale? Y le van dando un escenario y lo dejan jugar. Y el aprendizaje por refuerzo lo que hace es que te deja que te caigas, que te deja cometer errores. Cuando cometes los errores te dice, oye, no lo has hecho bien, ¿vale? Es aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Por castigo, no, lo has hecho mal, no debería de hacer eso. Pero lo que hace POET, la idea básica es que vamos a generar datos, no, lo que vamos a generar son escenarios posibles para dicho robot. Y por tanto podemos encontrar puntos que no se habían previsto originalmente para que funcionase en la realidad. Y esto puede ser muy interesante porque cuando tú tienes una inteligencia artificial que quieres que trabaje en el mundo real, hay muchas casuísticas, hay tantas casuísticas en la vida que no podríamos predecir, ¿vale? Si le damos este tipo y somos capaces de generar escenarios complejos, diversos, podríamos hacer IA también bastante más segura, ¿vale? Un ejemplo clásico es aquel del coche autónomo que va conduciendo, de repente pasa un paso de peatones con el que él tenía derecho a pasar primero y de repente aparece una niña de 2 años o 3 años andando o aparece una embarazada por el otro lado. Pues ¿qué hace? No le da tiempo a frenar. ¿Qué hace? ¿A qué lado va? ¿Vale? Ese tipo de casos tienes que enseñárselo a la máquina y los humanos no tenemos esa capacidad de pensar en todas las posibles casuísticas, ¿vale? Esto nos permitiría enseñarle a trabajar en ese tipo de escenario. No sé la respuesta, por cierto, cuál es la respuesta correcta cuando tiene un caso imposible como tal. En este enlace, que no creo que tenga tiempo de enseñarlo, aquí se ve un poco cómo se puede realizar esa generación de escenarios de forma automática, ¿vale? Cuando yo empecé en esto de la inteligencia artificial de propósito general, empecé con esta idea de aprender a aprender. La primera vez que lo escuché no sabía ni de qué estábamos hablando, porque digo, ¿cómo que aprender a aprender?
Básicamente, esta es la idea más básica para tratar de aprender o de resolver un problema como este. Este problema podría ser real para la inteligencia artificial. Tengo dos imágenes de gatos, de hecho distintos, dos de una oveja y de un jabalí, si no me equivoco, ¿vale? Y eso sería todo lo que le da a la máquina. Dice, mira, ahí tienes dos gatos, dos cabrillas y dos jabalí. Suerte e intenta que cuando yo te dé otro gato, como este, que no tiene nada que ver, esta cabra, este jabalí, incluso el gato dado la vuelta y mirando de espaldas, quiero que seas capaz de hacerlo. Nosotros los humanos somos capaces, ¿verdad? Tú ya sabes, si solo te hubieran enseñado estos dos gatos, sabrías que este parece más un gato, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer eso? La idea es enseñarle a la máquina, no es la única forma de aprender en este ambiente que se llama few-shot learning, aprendizaje con pocas muestras, no es la única forma, pero una de las más potentes es el meta-learning, que es de nuevo esa idea de poner una capa arriba. Vamos a aprender a aprender. Le vamos a dar al ordenador muchísimas otras tareas que, para las cuales sí tenemos datos, ¿vale? Le podríamos dar que aprendiese de muchísimas otras imágenes, de gatos, de perros, bla, 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 y luego le hacemos trabajar en un ambiente que nunca ha visto. Lo que haces con ello es que esos algoritmos de aprendizaje aquí tienen un problema de overfitting, tienen un problema de que se sobreentrenan, se sobreajustan. Lo que vamos a enseñarle es a no sobreajustarse a los datos y que aprenda a aprender muchísimo más rápido. Un poco cómo funcionamos nosotros y es de forma inherente la idea del Open World, ¿vale? No puedo entrar demasiado detalle en los minutos que me quedan en la charla, ¿vale? Pero eso sería la idea básica. El Active Learning es algo de lo que ya he hablado, la idea de que el ordenador te pregunte, oye, ayúdame, échame un cable, ¿vale? Tradicionalmente esto se utilizaba para reducir el trabajo de anotación. Nosotros en la inteligencia artificial normalmente necesitamos datos etiquetados, datos de los que aprender, ¿vale? Pero lo que se hacía con Active Learning era, bueno, esto no lo sé, le voy a preguntar a un experto. Esta idea se podría utilizar intrínsecamente en GPy para hacer modelos muy avanzados de propósito general. Y ya por último, contaros también muy brevemente la idea de Collective Learning. Podríamos tener entes de inteligencia artificial, cada uno especializado en diversas tareas y que entre ellos se comuniquen, porque la comunicación entre máquinas, imaginaos una planta de robots que están coordinados para hacer algo, se pueden comunicar y aprender entre ellos de forma muy rápida. Hay términos aquí que, bueno, os puedo comentar, como el Federated Learning o el Sword Intelligence, que podría ir en esta línea de cooperación entre inteligencias artificiales, ¿vale? Entre distintos sistemas. El trabajo multitarea, aquí solo se aprendería un modelo y uno de los ejemplos más claros sería Gato, que básicamente aprende muchísimas tareas a la vez, ¿vale? Esto normalmente yo lo categorizaría como closed world. ¿Por qué? Porque solo aprende a realizar muchas tareas, pero solo con los datos que le he dado a priori, ¿vale? Si queremos que funcione de forma más genérica, habría que preentrenarlo primero con un montón de tareas y luego hacer lo que se llama fine tuning, que significa te voy a enseñar un poquito más y te voy a hacer especializarte a distintas tareas. Y eso ya coincidiría más con la idea básica de los modelos fundacionales, ¿vale? Donde tenemos muchísimos datos, por eso se llaman Large Language Models y si lo habéis visto más recientemente, Large Vision Models, ¿vale? Tenemos datos, muchísimos datos con los que intentamos entrenar una red neuronal, un transformer o lo que quiera que sea, ¿vale? Y esto funciona simplemente, o muy importante, gracias a una idea clásica, una idea básica que se llama self-supervision, que no sé si lo conocéis, que nos permite, de hecho, utilizar datos no etiquetados. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido siempre en Machine Learning es que no teníamos datos etiquetados. Se ocurre la idea de self-supervision, en la cual no voy a entrar, que nos permiten de verdad explotar dichos datos, ¿vale? Pues nada, como quedan alrededor de 5 minutos, ¿verdad? Miquel, no me has dicho nada, pero estimo que sería lo más correcto. Quiero acabar un poco con la IA generativa. Se dice que es generativa porque genera texto, genera imágenes, ¿vale? Pero la idea de generación como tal, bueno, ya la estábamos haciendo anteriormente antes de hablar de estos sistemas generales. Cuando te hablamos de GANs, no sé si conocéis las GANs, la Generative Adversarial Networks, bueno, eso nos permitían ya generar datos de forma artificial y eso puede ser muy útil, como decía anteriormente, pero las GANs como tal no se diseñaron para muchas tareas, solo se diseñaron para una tarea, ¿vale? Los modelos como ChatGPT lo que hacen es generar contenido
muy similar a nosotros, porque lo que ha hecho es aprender la distribución de cómo nosotros escribimos en distintos lenguajes. Cuando hablamos de imágenes, estamos hablando de modelos diffusion models, no sé cómo se traduce a español, la verdad, porque difuso me suena un poco extraño, que lo que tratan es de tener ese significado de alto nivel de un grupo de imágenes y nos permiten hacer cosas muy chulas, no sé si lo habéis visto alguna vez, que directamente escribiendo le puedes decir, hazme una imagen que tenga esto, pero a la vez le puedes dar una imagen y te puede decir, lo que veo en la imagen es esto, ¿vale? Y eso es muy, muy potente. Hoy día, esos modelos que veis en esas herramientas son, en esencia, modelos fundacionales. El problemita de mirar al landscape, el landscape, ¿qué hay ahora mismo? ¿No? Es que esto cambia todos los días. Hoy mismo hablaban de Google Gemini, que está saliendo, de hecho sin acceso todavía en Europa, por desgracia, pero esto cambia muy, muy rápido. Estar al día es súper complicado, ¿vale? Yo ya no sé si puede que ya me esté equivocando, si no me equivoco, cuando hablamos de imágenes hablamos de DALL-E, hablamos de Stable Diffusion y de Midjourney como algo más comercial. Cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de ChatGPT 4, de Llama, Google Bard, aunque ya casi sería Google Gemini, que lo va a reemplazar dentro de muy poco, ¿vale? Alguna cosa curiosa, por si no lo sabíais, es que el Llama sí que permite y nos da directamente el modelo, nos da el modelo como tal, lo cual nos permitiría a nosotros, como informáticos, modificarlo. ChatGPT y otros modelos no te dan el modelo per se, pero sí que te dejan hacer ciertas cositas con dichos modelos, pero siempre como una caja negra, no te permiten mucho más, ¿vale? Aquí, y esta imagen, si habéis ido a alguna charla de Carlos Santana, la podéis ver, pero es que me gustaba mucho, porque ejemplifica muy bien esa idea de multimodality. Multimodality significa que no solo aprendemos de texto, sino que podríamos aprender de distintos tipos y fuentes de datos, como serían imágenes, como sería audio, como sería vídeo. Y aquí se le pregunta a GPT-4, a ChatGPT, ¿qué hay raro en esa imagen? Yo la primera vez que vi la imagen dije, ¿pero qué es eso? ¿No? Es un tío planchando en la parte de atrás de un coche, ¿vale? Y te lo dice exactamente. ChatGPT es capaz de darse cuenta de eso, ¿vale? Google Gemini dice que será capaz de mejorar eso más todavía, esa capacidad de utilizar múltiples datos, imágenes, audio, código informático, etcétera, etcétera. ¿Y hacia dónde vamos? Uy, aquí me ha hecho esto, no me ha hecho la animación, pero por tanto voy a echar el vídeo aquí muy rápidamente. Para mí, cuando las cosas se vuelven un poquito... cuando ya te das cuenta que esto me pone un poco nervioso, es cuando veo a la gente utilizando ChatGPT para crear agentes automáticos que se basan en ChatGPT. Es decir, yo quiero realizar una tarea. Si queréis, no sé si lo habéis intentado alguna vez, pero yo intenté el otro día, digo, créame una página web, le dije a ChatGPT, créame una página web para mi sobrino que ha abierto una peluquería. Y ya me dice, para hacer una página web, y me da un rollo así de grande, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo de automático es? Todavía no te lo hace, te dice cómo se hace. Pero es que la cosa es que sabe hacerlo, pero no sabría decírtelo paso a paso. Entonces lo que se está haciendo es poner una capa más encima de ChatGPT, que se llama, hay cosas como AutoGPT, Hugging GPT, MetaGPT, GPT Engineer, que lo que hacen básicamente es seguir interaccionando con ese modelo de lenguaje para que te vaya dando el código paso a paso, lo van probando, que funciona, sigo así, y ese es el vídeo que tenía aquí, que es un ejemplo de GPT Engineer 4, que en el que lo que le enseñamos, lo que le pide es básicamente, oye, bueno, ahí está la información, ¿vale? Y lo que le vas a pedir es, vamos a crear el juego de la serpiente, ¿vale? Y le dices, bueno, yo quiero la serpiente que sea para multijugador, que tenga bla, bla, componentes, que nos permita hacer esto y esto. ¿Y qué hace? Si tú le dices eso a ChatGPT, ChatGPT te dice, me falta información. No hay problema, ahora te voy a preguntar, ¿algo que no está claro? Sí, dame más información. Te va a hacer preguntas específicas para mejorar y saber exactamente qué quieres de dicho juego, ¿vale? Y aquí ya te va empezando a dar el código poco a poco que debería de ser funcional. Lo que hace este tipo de herramientas es comprobar que ese código que te da ChatGPT de verdad funciona. No sé si algunos sois programadores, pero yo de vez en cuando ChatGPT me da código, no siempre funciona. Entonces, meterlo esto en yo lo veo como una máquina, ¿no?, automática que sigue intentando generar cosas y hacer un agente completo que nos permitiría hacer y resolver tareas de verdad de forma automática, ¿vale? Eso es muy, muy interesante desde mi punto de vista. Y ya para terminar, hablar un poquito dónde estamos. Espero que, bueno, veáis que la idea de ChatGPT es lo último que hay.
pero mi mensaje es que no es lo único que hay. Todo ese rollo que he soltado de la inteligencia artificial para mejorar la inteligencia artificial, descubrir nuevos comportamientos, generar datos, el active learning, el cooperativo, todo ese tipo de ideas las llevamos realizando en la comunidad de aprendizaje automático durante muchísimos años y siempre hemos trabajado en esa idea de generalizar. ¿Por qué obviar años y años de estudio porque una cosa funcione bien? Lo que digo es, vamos a juntarnos, vamos a tratar de que eso funcione. La taxonomía, ese diagrama que preparaba de método, no pretende ser algo que separe exactamente y esto no se mezclan, todo lo contrario, es para que las distintas comunidades se den cuenta de que hay cosas que pueden estar desconociendo y repitiendo, porque eso se ve muchísimo en la literatura, repetir y repetir siempre el mismo tipo de errores. Actualmente, cuando hablamos de los modelos, sobre todo de grandes de lenguaje, los dos problemas más grandes, o los hot topics, son las alucinaciones y las habilidades emergentes. Cuando hablamos de alucinaciones, el problema es que a veces te da datos que pueden ser totalmente incorrectos, a veces lo que se da es que se inventan los detalles, o que por los datos con los que ha entrenado, pues tiene unos ciertos condicionamientos y te dice algo que no es correcto porque no sabía, porque los datos pueden ser malos de partida. Eso, a día de hoy, es un problema abierto de investigación que no está resuelto. Google Gemini, en el artículo que he leído esta mañana, dice no lo he resuelto, porque no se va a resolver tan fácil, ¿vale? Hay que trabajar y mucho en esa parte, y uno de los grandes problemas puede ser ese nivel de confianza, no saber bien por qué sabe esa información. Modelos explicables, modelos podrían ayudar en ese sentido. El hecho de que alucine, hasta un punto puede que no sea tan malo. Si lo pensáis, cuando hacemos un brainstorming para resolver un proyecto, ¿qué estamos haciendo los humanos? Estamos alucinando. Con lo que sabes, intenta elucubrar qué podría ser la solución. Lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, puede, lo voy a probar. ChatGPT te dice, no, ese es el problema. Eso fue en 1972. Bueno, pues quizá no. Y el tema de las habilidades emergentes, ¿vale?, que todavía no está claro y por lo tanto es difícil de saber si son reales o no, habría que utilizar técnicas de explicabilidad o cualquier otra cosa para que nos permitan estudiar cómo de emergentes son de verdad esas habilidades, si son reales o no son reales. Para nuestra sociedad esto tiene unas grandes implicaciones. No voy a entrar en muchísimo detalle, pero por un lado es si utilizamos esto y cada vez se integra más en lo que hacemos en el día a día, ¿cuánto podemos confiar en la información que nos da? Tenemos que tener cuidado. Esto nos va a generar imágenes que se parecen mucho a la verdad. Pueden complicar muchísimo las cosas en nuestro día a día en los siguientes años. Otro ángulo importante para mí es la sostenibilidad. Entrenar modelos como estos cuesta muchísimo millones de dólares y de euros para que esto funcione. ¿Merece la pena? ¿Deberían de hacer pruebas a más corta escala antes de irse a esa gran escala? Etcétera, etcétera. Esas implicaciones debemos de tenerlas en cuenta. Y sí, necesitamos regular la inteligencia artificial, por supuesto, pero lo que sí pido a los organismos públicos es que hablen con nosotros, que hablen con gente que se dedica a desarrollar estos modelos, porque tenemos que, de alguna forma, aprender a auditar un sistema de inteligencia artificial. Yo hablaba hace no mucho con algunos representantes de la Unión Europea sobre la discusión y yo les decían, el problema mayor que tenemos es que no nos entendemos, que nuestro lenguaje es distinto, estamos hablando en inglés, pero no es lo mismo. Y le dije, bueno, eso lo podemos resolver con ChatGPT también, ¿no? Porque podemos decirle a ChatGPT, mira, esto está escrito por un abogado, por un lawyer, mira, tradúcemelo a un lenguaje que entendería un informático. Y es posiblemente capaz de hacer algo bastante similar, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que es donde tenemos que trabajar para asegurarnos que la inteligencia artificial no nos coma, aunque ha venido obviamente a cambiar mucho de nuestra vida. Y con esto, para no extenderme mucho más, termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta, aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias, Isaac. Nos da una buena visión general de todo lo que es la IA, de todas las cosas que hay detrás, ¿no? De no solo los grandes modelos del lenguaje. Y bueno, eso nos viene bien también para hablaros hay mucho alumno, ¿no?, del máster de IA que esperamos que empiece aquí el año que viene y donde se verán muchas de estas técnicas que has comentado, ¿no? Bueno, ya hemos visto, no he comentado al inicio de la charla que Isaac, evidentemente ya lo habéis visto, es un experto internacional con un montón de publicaciones, un índice H muy alto y bueno, lo ha demostrado, ¿no?, con esta charla. Entonces ahora ya pasamos al turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna cuestión que comentar, dudas?
Solo las preguntas. fáciles, por favor. Si no hay nadie, pues me animo yo, ¿no? Primero, para romper un poco el hielo. Has hablado de varias cosas. Por ejemplo, una parte importante es la certidumbre, ¿no? Con el que dice ChatGPT responde a todo. ¿Cómo ves de cerca que estemos de ser capaces de que, ¿no?, algo como ChatGPT, GPT, estos grandes modelos del lenguaje realmente te den de alguna forma, ¿no?, una intuición de la confianza que tienen en la respuesta? ¿Y cómo crees que debería recibir el usuario esa respuesta? En lo que vengo usando yo ChatGPT, porque lo utilizo en mi día a día, es que de momento la respuesta es mala. Siempre te dice que tiene alta confianza, si no, te dice, no suele responderte bien, te responde ahí con medias palabras, que no sé, bueno, un poco como lo que estoy haciendo yo ahora, no sabe cómo responderte, te respondo con medias palabras, ¿no? Pues es un poco lo que pasa, pero la verdad que no sé cómo de lejos estamos de eso. Yo creo que todavía queda mucha investigación. ¿Cómo lo haría? Pues posiblemente como se resuelve todo, con otra capa de abstracción, ¿no? Metiendo otra máquina que intente explicar qué está ocurriendo aquí, intentando ver si esa certidumbre y si se puede hacer el modelo un poco más transparente para entender por qué. Pero es que entender el por qué el modelo lo hizo quizás no explica del todo el por qué, ¿no? Entonces, la explicabilidad de la inteligencia artificial es muy difícil porque ¿para quién es esa explicabilidad? ¿Estamos hablando para el modelo, para el diseñador del modelo o estamos hablando para la persona que está utilizando el modelo? Y a esos niveles hoy día todavía queda muchísimo por realizar hasta donde yo sé, la verdad. Así que no sabría responderte cómo de lejos estamos y cómo solucionarlo. Si lo supiera, lo mismo escribo un artículo contigo, ¿no? ¿Una pregunta más? Sí. En el mundo académico, en los centros de estudio de investigación que estáis haciendo, ¿cómo está interrelacionada la inteligencia artificial y la ciberseguridad? ¿Estáis haciendo proyectos para que se retroalimenten? No en mi caso particular, pero hasta donde yo sé, la mayoría de los departamentos de inteligencia artificial ya están hablando de ciberseguridad. De hecho, el hecho de que la inteligencia artificial pueda ser vulnerable es un tema de ciberseguridad. Imagínate un sistema de detección de caras, demás, algo para entrar... No, pero digo en el sentido contrario. ¿Cómo en el sentido Para contrario? el hacking ético, para resolver los problemas de ciberseguridad. Sí, claro, por supuesto. No para... Sí. Eso está... hablar de ellos. Sí, por supuesto, está tanto la inteligencia artificial para un lado, pero como para el otro, por supuesto. Sí que hay un montón de inteligencia artificial en eso. Lo que utilizamos son datos, intentamos predecir cuando una cosa, por ejemplo, puede ser una entrada a un servidor que no debería de estar, ¿vale? Eso existe. El problema es que esos ataques, por ejemplo, que ocurren a servidores, van cambiando. Y eso es lo que hablo con continual learning y descubrir nuevos comportamientos. Imagínate, los hackers se vuelven muy creativos e intentan entrar de forma distinta en tu máquina. ¿Cómo predices si han cambiado algo? Hay algo extraño. Con deep learning y aprendizaje continuo, aprendizaje que cuando ve algo que no es normal, al menos haga y le pregunte y ponga a un humano a revisarlo. ¿Sabes si los grandes fabricantes de antivirus, de soluciones de SIEM, están utilizando la inteligencia artificial como foco fundamental ahora mismo para las investigaciones? No lo sabría de primera mano porque no trabajo con ellos, pero mi intuición es que, no es que sí, es que estoy muy seguro de ello porque casi todas las grandes compañías tienen ya departamentos de ciencia de datos y están muy preocupados con eso. O sea, sí es que hoy día solo se habla de inteligencia artificial, la verdad, en el ámbito informático. Quería preguntarte sobre Gemini. ¿Hasta qué punto está lejos de alcanzar la GEI? Porque si bien es cierto que solo tenemos el paper que publicaron antes de ayer y el vídeo ese que es más marketing que otra cosa, se ven resultados que superan por mucho ChatGPT y que las definiciones que has dicho de inteligencia artificial de propósito general sí que creo que las cumple todas, que ya lo ha superado por bastante. ¿Cómo de lejos estaríamos de esa GEI que superaría todo lo que hemos visto? Yo creo que la conciencia de sí mismo y la capacidad de iniciativa. No creo que todavía Gemini llegue a ese paso de tener esa iniciativa de querer hacer cosas, lo cual, de hecho, creo que debería de regularse antes de permitir que tengamos esa IA, ¿no? Por eso es muy difícil, lo mismo predecir cuándo viene el AGI de verdad, no sé si va a pasar mañana o nunca. Es que no lo sé, porque no sé si de verdad estamos a ese nivel. Yo veo lo que hay hoy día en las empresas, veo lo que nosotros hacemos, veo la investigación y los artículos y digo, parece que estamos lejos. Porque incluso leyendo lo último de lo último que hace Google,
cuando luego te metes en las entrañas tampoco es tan sofisticado. Lo que pasa que asusta y mucho porque cada vez parece más autónomo. Pero ¿cómo de autónomo realmente es, ¿no? Si fuera autónomo estaría construyendo robots y lo mismo nos ha matado a todos ya, ¿no? Para mí imposible, yo no me atrevo a predecirte. Es decir, hace un año te hubiera dicho, ¿la AGI? Nah, sueño. Hoy día me asusta un poco más, la verdad. Pero cuando digo me asusta no significa... Me llama la atención, porque cuando juega un poquito con ChatGPT es que es muy impresionante las cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, no sé si he resuelto tu pregunta, pero a media, ¿no? Con todos estos avances que están ocurriendo últimamente, ¿dónde dirías que queda el papel de un grupo de investigación de la universidad? Porque veo dos problemas. Uno es el poder de cómputo que se necesita para entrenar estos modelos con tantísimos parámetros, y otro que igual todavía estás intentando entender cómo funciona GPT-4V y de repente te sacan Gemini, y es un ritmo que no sé si Imposible. se puede sostener. No, la pregunta es buenísima, y ayer mismo que nos fuimos a comer Miquel y yo, la discusión era, ¿pero qué vamos a hacer en nuestra investigación ahora? Porque si no te unes un poco al más fuerte, estás tarde, ¿no? O sea, no utilizar ese tipo de tecnología vas tarde, pero es que todo el mundo también la está utilizando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer que sea una contribución científica importante y que no te quedes, que no te vayas atrás, ¿no? Bueno, en cierto modo, cuando nosotros empezamos con el tema del Big Data fue un poco igual, ¿no? Cuando nosotros empezamos estaba Apache Hadoop, no sé qué, y 4 cosas, y de repente empezaron que si Spark, que si Flink, que si la API, y íbamos siempre de remolque. No significa que conceptualmente no podamos aportar nuestro grano de arena. Lo que pasa es que pueden que sean muy fugaces las cosas que puedas proveer, ¿vale? Puede que invente algo que, si no te das prisa, el problema que, desde mi punto de vista, que genera es la competitividad, ¿no? O sea, hoy día para hacer un doctorado en inteligencia artificial o está en un nicho muy particular, pero como quieras hacer algo súper top, es que no puedes competir con Google, no puedes competir con MIT, no puedes competir con OpenAI. Lo que puedes hacer es usar lo que ellos hacen para lo que a ellos les interesa menos, quizás, y lo que tu grupo de investigación sea experto, utilizarlo. Por ejemplo, nosotros, Miquel y yo, lo que hemos trabajado mucho es preprocesamiento de datos. Esas alucinaciones vienen por problemas en los datos. ¿Podemos hacer algo? Pues quizás sí una buena línea de investigación. En esta casa, hasta donde sé, los modelos difusos y demás, ahí yo no lo he nombrado, pero a lo mejor sí que pueden estar ahí. ¿Por qué no? Hay ciertas cosas que podrían tener sentido. El problema es a qué velocidad lo haces para que tenga un sentido y te dé un doctorado, ¿no? y que haga algo meaningful, ¿no? que tenga un sentido. Eso lo veo complicado, pero bueno, ahí estamos, tratando de definir un poco. El problema es que esto nos ha cambiado en el último año. Mi línea de investigación no tiene nada que ver. Yo cuando volví a Granada tenía un proyecto que ha cambiado por completo. Ahora estoy aprendiendo a hacer prompt tuning como todo el mundo, intentando utilizar ChatGPT para hacer y resolver problemas, viendo cómo hacer fine tuning para esos modelos, para que funcionen bien, para resolver problemas reales. Ahí es donde estamos. Pero es que ha cambiado todo demasiado, la verdad. Yo tengo una pregunta que está un poco desde la ignorancia, porque esto es un poco distante, yo soy de biología, pero bueno, entiendo que pues, digamos, la ciencia y la tecnología actual no son capaces aún de producir los números completamente aleatorios. A un ordenador le pedimos un número y nos da un valor pseudo aleatorio, según entiendo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar que pues, una IA generativa, como por ejemplo el tema de DALL-E, pues es capaz de crear realmente productos originales? Es que aquella más original, ¿no? Claro, obviamente lo que te genera es basado en patrones y basado en lo que ha visto, y lo que pasa es que lo hace mucho más rápido que lo haría un humano, ¿no? Y nosotros igualmente, tú como dibujas algo normalmente, esa creatividad te viene de lo que has visto. Todos tenemos inspiraciones, ¿no? Tú te has inspirado en algo. Lo que habla, esa aleatoriedad, quizá esa es la parte más mecánica, lo que nos diferencia nuestra inteligencia y las capacidades de un ordenador con las capacidades de un humano. Somos distintos. Por eso pienso que nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a estar de tú a tú. Lo que pasa es que ellos pueden hacer cosas que nosotros no. Tienen una información que tú no puedes retener en tu cabeza. Entonces, ahí creo que es la gran diferencia, pero estoy contigo. Es difícil saber cómo de creativo es eso. Bueno, lo que pasa es que tiene resultados muy chulos, ¿no? Yo me hubiese gustado mucho poder decirle a ChatGPT la semana pasada o a alguno de estos sistemas, hazme las transparencias para la semana que viene, pero no me la ha hecho. Bueno, me la hizo, se la pedí, lo hice,
pero no me gustó nada. No digo que mi presentación haya sido buena, pero al menos es mejor que lo que me dio ChatGPT, eso ya os lo digo. Le pasé el paper, el artículo, y le digo, haz algo, y lo que me dio a mí no me gustó nada. Quizás debería haber pagado la versión 4, no lo sé. Sí, yo hablando del mundo de la sanidad, entonces cada vez se está incorporando más la inteligencia artificial, concretamente la imagen para el diagnóstico, pero sí que es verdad que todavía está muy, por lo menos yo los programas que he visto, de la detección real, ¿no? De lo que puede ver un médico radiólogo y lo que te propone, lo que te está proponiendo como resultado, ¿no? Entonces, al inicio de tu charla, ya es que habías trabajado en ese campo. Y a mí me gustaría saber un poco más, lanzar al mundo de la ciencia de datos viniendo de la imagen para el diagnóstico. O sea, precisamente me sabía, ¿no? En qué momento nos podemos estar encontrando en este momento en España o en el mundo con respecto a en este campo de la aplicación de inteligencia artificial y machine learning. Yo creo que estamos en un muy buen momento porque tenemos unas herramientas muy potentes. El problema es que el uso para casos tan específicos y tan delicados como es en la salud, pues normalmente lleva un tiempo de adaptación. Primero, por esa comunicación. Cuando hablamos un ingeniero informático y un médico, el trabajo que he hecho, por ejemplo, es con Imperial College, y tenemos un trabajo que lo que hemos tratado de predecir es, no sé si conoces ¿cómo se dice en español? Idiopathic Pulmonary Disease. Es una enfermedad de los pulmones que básicamente es degenerativa, y lo que tratamos de ver es distintos patrones para ver qué medicamento es el mejor para que aguanten lo más posible, ¿vale? Pero ese tipo de datos es que hay que recoger los datos de forma personal. Entonces nos ha llevado 2 años realizar ese proceso, y encima la parte de Machine Learning es súper clásico, no es nada de esto, no es nada general, es algo muy básico, porque lo que queremos simplemente es ver patrones y estamos resolviendo un problema muy específico en salud. La parte de visión y la parte de... ahí donde sí veo que puede tener muchísimo, una herramienta bastante buena. ¿Cuánto va a tardar? También un poco va cómo la legislación funcione, cómo la gente de abierta esté a admitir dichas técnicas en su campo, porque hay gente que no se quiere renovar. Si no te quieres renovar, si no te quieres entender, no le quieres permitir que te dé algo y no quieres aliarte a la última tecnología, pues va a ser más reticente al cambio, ¿no? Esto como todo, reticencia al cambio. Que las técnicas sean mejores o peores es difícil, hay que verlo, porque pueden cometer muchos errores todavía, seguramente. Pero depende del problema específico, de lo que me estés pidiendo exactamente. Hay cosas que una máquina lo ve ya bastante bien, la verdad. Una pregunta más. Los modelos generativos, no sé si tienen ya, se ha desarrollado alguna forma de que distingan qué datos han inventado y qué datos han aprendido. Hay modelos para tratar de distinguir si es fake o no es fake, ¿vale? Pero tienen un error, obviamente. Entonces todavía hay cositas, se está haciendo muchas cosas como watermarking, que intentan poner como algo que se note que es generado de forma artificial, etcétera, etcétera. Pero uno de los grandes riesgos que nos viene es que Internet se llene de cosas generadas artificialmente que no sepa si es verdad o es mentira. Y entonces, si se reentrenase ChatGPT con todos esos mismos datos, tenemos un problemita. La alucinación es muchos de los errores que comete porque hay información que no es buena. Entonces, ahí hay mucho trabajo. ¿Se ha solucionado? Yo creo que no. ¿Hay herramientas para solucionarlo? Creo que sí. ¿Cuándo? No lo sé. Pues nada, si os parece, lo dejamos ya aquí. Muchas gracias, Isaac. A vosotros.